Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? Ignite the light and let it shine, just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you are. Make 'em know. Bueno, ¿con qué empezamos, queridos amigos, este espacio de cultura? Bueno, un espacio de cultura que hoy está lleno de música. Hoy empezamos con Katy Perry, esta cantante, bueno, que estuvo presente en Celebrating America, como se le denominó a este evento o a este megaconcierto que rodeó la posesión de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Sí, Se nos señor. fue todo en concierto, ¿no? Sí. 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 Más temprano Pues, escuchábamos... como nos gusta además, ¿no? Sí. Ah, sabroso. Sí, en la comodidad de la casa, en sofá. Bueno, Gratis doctor, para el mundo usted entero. lo decía, son expertos en hacer buenos espectáculos. Si vieran qué impresionante la presentación de Katy Perry fue allí al frente del monumento a Abraham Lincoln, y justo esta canción, pues cuando entra ya el coro, un espectáculo de fuegos artificiales. Mostraban a Joe Biden y a su esposa Jill desde el balcón de la Casa Blanca, pues viendo el espectáculo. La verdad estuvo bastante emotivo. No, el montaje es Muy impresionante. lucido, El montaje es muy impresionante. lucido, Sí, muy sí. lucido, Sí. todo muy bonito. Saben muy hacerlo. bonito. Sí. Muy bonito, muy bonito. Los gringos saben de eso. No faltó sino política, pero todo lo demás estuvo Bueno, interesante. pero estamos hablando desde el tema cultural, Sí. del tema Música, canciones, desfile, Sí, condecoraciones, sí. todo eso estuvo muy bonito, muy lindo. Sí. El que ha recibido un poco, digamos, de críticas o quejas fue el cantante de música country que salió en la posición más temprano cantando la canción Amazing Grace. Él es de tendencia republicana, abiertamente ha apoyado a Trump, republicano, que entonces, ¿por qué se había presentado en la posesión? Y bueno, su respuesta fue: me invitaron, me parece que es un momento de estar unidos, entonces él decidió participar. Casi no lo mencionan en los medios, solo hablan de la presentación, o bueno, de Lady Gaga cantando el himno nacional y la presentación de Jennifer López, que aprovechó también para dar unas palabras en español, pero pues de este cantante country, que es además uno de los más famosos de Estados Unidos, casi no lo menciona. Una cancioncita muy aburridora me pareció a mí, yo no sé pues, pero ustedes dirán. En fin. Creo que es ¿Cuál? una- La de Amazing- la La de country. la de la Amazing Grace, sí. creo sí, que sí. es una canción muy típica, tal vez, o muy conocida en Estados Unidos, al igual Mueve que la las que fibras de cantó, todos los sí, norteamericanos, al igual claro, que la claro. que cantó Jennifer López, que seguramente muchos de nosotros aquí en América Latina no la conocemos. Entonces, bueno, es un poco, era muy típica de Estados Unidos, no es tan conocida en el mundo entero. No, Amazing Grace es casi que un himno paralelo en los Estados Sí. Unidos. Ah, caramba. Sí, señor. Sí, es de ese nivel. Bueno. Bueno, entonces eso tenemos en Estados Unidos, claro, mucho show, Tom Hanks Muchísimo, el espectáculo de dirigiendo la el noche. programa de televisión. No, fue para toda la noche, la Sí. verdad. Fue Tom Hanks el presentador, como usted lo dijo. Se presentó, Katy Perry, muchos artistas estadounidenses, Justin Timberlake, Demi Lovato,
John Bon Jovi, que es también muy conocido, saludos, bueno, de todo la verdad que allí, y transmitido además en todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. Pues a ver si la gente se queda en casa porque la situación del coronavirus no da tregua en los Estados Unidos. Entre tanto, bueno, podemos volver la mirada de nuevo. ¿Tenemos las cifras de ayer en Estados Unidos? Ya se las actualizo porque la situación en verdad es muy compleja. Ya el presidente Joe Biden está tomando medidas, a ver, vamos a ver si le funcionan o no para la producción masiva de las vacunas, que es obviamente un debate inmenso frente a la posibilidad de abastecimiento. El día de ayer Estados Unidos registró 188.426 nuevos casos y 4.374 muertes. Bastante más que las dos torres gemelas. Sí, señor. Okay, con esto ya y hoy ya llegó a los 25 millones de casos de Estados Unidos. Entonces, bueno, es la situación. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Entre tanto, en el Reino Unido siguen las protestas, pero un poco tarde, ¿no? No se dieron cuenta de lo que se les venía con el Brexit, y ahora sí, tantos que apoyaron el Brexit, muchos artistas, ahora pues quizá arrepentidos, viendo cómo se les cierran las puertas del mercado de la Unión Europea para sus conciertos. Muchos se están quejando con el tema de que ahora tienen que sacar visa para presentarse en la Unión Europea, sí, como corresponde. Pero tengo entendido que no es como una visa para entrar a la Unión Europea, sino que creo que va a depender el trámite de cada país. Entonces imagínense uno sacar, si tiene una gira europea en 10 países, sacar 10 visas de trabajo, 10 embajadas. Bueno, pero se entretuvieron, pero se entretuvieron harto con el Brexit, pasaron rico, sí. Claro, votaron, es maravilla. No salimos de Europa y bueno, ya se salieron de Europa, entonces ahora manéjense solitos. Sí. Hoy los requisitos para un artista británico y para un artista colombiano que se quiera presentar en Europa, en la Unión Europea, pues son los mismos. Y a eso claro. se tienen que acoger los británicos. Son dos países extranjeros, claro. Sí. Lo mismo. Bienvenidos. Gran Bretaña dejó de ser parte de Europa, entonces ahora es un país extranjero en Europa. Sí. Eso no tiene misterio ninguno, políticamente es así. Vaya, manéjelo, vaya, arregle esa situación y vea cómo endereza las cargas. Uh-huh. Que el Reino Unido, a ver qué tan unido, hay que ver después de esto qué tan unido se queda, porque también hay voces ya que llaman a la ruptura interna, porque pues hay quienes quieren que seguir en Escocia dice que Escocia e Irlanda. Dicen, nosotros no nos vamos de Europa. No nos vamos de Europa. ¿Eso cómo se maneje políticamente? No sé. Que los sacaron a las malas, lo único que pues podría ocurrir es que se dividan entre ellos y que vuelva a entrar Irlanda a la Unión Europea. Escocia. Sí. Ayer Nicolás Reyes nos hablaba que también en el sector o en el tema del cine, los sonidistas, los directores, los productores se habían sumado a esta queja. Y bueno, el que digamos encabeza la lista de personas o de artistas que se está quejando o está pues mostrando su descontento con este tema es Elton John, conocidísimo. Ayer varios artistas publicaron una carta en el periódico The Times, en el periódico británico The Times, dirigida a Boris Johnson para que por favor tome cartas en el asunto, porque ellos creen que bueno, que le fallaron a la industria al poner tantas trabas para poder hacer pero no se las pusieron. Ellos mismos echaron las ellos mismos decidieron salirse. Ellos resolvieron, queremos ser extranjeros en Europa. Bueno, muy bien, entonces sean extranjeros en Europa y ahora se quejan. Claro, aquí también hay unos debates tremendos con el tema de los pensionados, muchos pensionados británicos viviendo en España, por ejemplo, que les sale muy bien porque reciben su pensión en libras esterlinas, la gastan en euros, les rinde muchísimo la pensión, pero ahora están en un limbo jurídico de las visas muy complicado porque pues se volvieron inmigrantes ilegales de la noche a la mañana. Sí. Entonces, pues bueno, a pedir
a pedir nacionalidad española o a pedir qué estatus o qué demonios. Sí. No, es muy difícil, es muy difícil. Pero yo digo, lo del Brexit estuvo entretenidísimo, gozaron mucho esas elecciones, fue maravilloso y tal, y ganamos los del Brexit, bueno, muy bien, entonces ya ganaron, entonces ahora manéjese como extranjeros en Europa. Bueno, ese paso por el Canal de la Mancha, yo no sé eso cómo lo van a arreglar, ¿no? Porque Francia es otro país. Sí, claro. Claro, y el tránsito constante. Y quienes ingresan, pues tienen que ingresar ahora con visa, ¿no? Los transportistas, en fin. No, la logística es muy complicada. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y pues obviamente todo esto en medio de la situación de pandemia por la que atraviesa el mundo entero y bueno, particularmente el Reino Unido azotado como pocos por la cepa británica. Bueno, y a propósito de temas de España, podemos hablar de los premios Goya, ¿no? Premios Goya 2021. Así es, los premios Goya 2021, que son como los Oscar de España, tienen una categoría que se llama Mejor Película Iberoamericana y Colombia está presente con la película El Olvido que Seremos, que está basada en el libro de Héctor Abba Faciolince. Y bueno, está dentro de las nominadas, acompañada por unas películas de Chile, Guatemala y México. Entonces, bueno, esperemos que le vaya muy bien y se gane este premio. Pues bueno, ya veremos cómo les va. Sí, El Olvido que Seremos, que también quedó seleccionada para representar a Colombia en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscar. Todavía no ha quedado, digamos, en final, que es ya quedó definitivamente. Palabrita sobre Goya. En materia de gustos nadie puede decir la última palabra, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero Goya es uno de los pintores más representativos de España y más significativos. A mí me encanta Goya y hay unas pinturas de Goya, los fusilamientos del 2 o del 3 de mayo, pero ¿cuántos otros? Las figuras de Goya, las pinturas de los grandes de su tiempo, eso es una cosa sencillamente fantástica. Goya tiene Francisco de Goya y Lucientes. ¿Qué personaje? Terminó mal su vida, terminó loco, bueno, en fin, tal vez el precio del genio, ¿no? Pero qué pintor Francisco de Goya y Lucientes, qué pintor, qué personaje universal, de valor universal, español de origen, pero sí, universal, como cualquier Goya o como cualquier Greco que pertenecen, su obra pertenece a la humanidad y es que España aquí nos dice, no, es que ustedes son herederos de los españoles y entonces eso no vale nada. A ver, sume lo que ha sido talento español, sume el siglo de oro español, sume los pintores españoles, sume el talento de la generación del 98 de España y díganme pues que es que descendemos de unos desalmados o de unos indisciplinados que no valen la pena, por favor. Yo soy muy hispánico, pues nos enorgullecemos de tener sangre hispánica, pero ¿cuál ha sido el aporte de España a la humanidad? Entre ellos el de Francisco de Goya y Lucientes. Pues Goya, a propósito de los premios Goya, que vienen acompañados o en paralelo a otros premios, o el premio Alfaguara, mejor, en donde también El Olvido que Seremos, pues es protagonista no como novela, sino porque su autor, sí, Héctor Abad Faciolince, preside el jurado del premio Alfaguara de novela, que el día de hoy estará dando su veredicto y estaremos pendientes para compartirles a ver cuál es el ganador entre más de 2.400 novelas que se presentaron al premio. Se sigue produciendo mucho. Y uno se tiene que leer 2.400 novelas. Pues el jurado se las tiene que leer o no. Pero ¿cómo? A ver, ¿a qué horas? Sí, señor. ¿A qué horas? No, yo no sé, es decir, es imposible, es verdaderamente imposible. Pues yo no sé. El doctor Víctor Hugo Cangrejo
quien, bueno, es nuestro compañero acá en La Hora de la Verdad con su temporada de Tomémonos un Libro y además gerente general de Cangrejo Editores, decía que a veces uno leyendo las primeras 3, 4 páginas ya se podía saber si un libro, bueno, tenía potencial o era bueno o no. Seguramente... discrepo. Por ahí... Discrepo. Por ahí era pero entonces si por 4 páginas, imagínese qué tal, uno escribe 4 muy buenas páginas, el resto no, y ya se gana el premio. O a la inversa. No sé, algo debe saber. O las 4 últimas. Ustedes tienen que aprender del sistema judicial colombiano, donde se publica un auto de 1554 páginas y al otro día tienen que responder por él. Eso es una maravilla. No. ¿Sabe con quiénes también hay que juntarlos? Con los del INVIMA. Pues leyeron 22.000 folios en 16 horas hábiles. Para probar la... Mentiras grandes e históricas. Para probar la vacuna de Pfizer. Sí. Bueno, y las 1554 páginas a las que se refiere de Mar también importantísimo. Es que aquí el tamaño de las sentencias determina la importancia que las sentencias tienen. Recuerdo cuando empecé a estudiar jurisprudencia civil, yo pues he sido muy seguidor de los Massot, particularmente de todos los franceses, de Planier, de Ripert, de Josserand, de todos los grandes franceses civilistas, pero los Massot eran para mí los predilectos, y los Massot tienen al final de cada capítulo una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Francia, y yo decía, bueno, ¿y por qué no sacan sino una partecita? Cuando, sorpresa para mí, no es que ahí estaba toda la sentencia en una página o en página y media, ahí está la sentencia, y esa es la jurisprudencia más importante del mundo en materia de derecho civil. Claro, pero aquí los jueces resuelven que sus sentencias son importantes si tienen siquiera 200 páginas. Le echan paja a eso, y su marital, y traen eso sí jurisprudencia. Es un libro malo. Eso, sí, por eso. Creen que es por el tamaño de la sentencia, y en eso sí somos maestros. Cada sentencia... Sí, doctor dígame. Fernando, ese documento de 1554 páginas, para los que estén preguntándose de qué están hablando, les comentamos, hice el comentario porque este cuento de los 1554 páginas viene de la decisión de, recuerde usted, la Corte Suprema para dictar la medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De ahí viene 1554 páginas. 1554. Para un auto. Para un auto. Hágame el favor. Esto perfectamente pueden ser dos trabajos de doctorado, doctor Fernando. 1554 páginas son 2 trabajos de doctorado. Ave María, pero hombre, muy pesados esos 2 doctorados de 700 páginas, hijo del diablo. Pero con vaya contenido, bueno. Pero usted lo dice, esto es copiar, pegar y listo. Y echar paja y decir cosas y bueno, en eso también es cultura. Eso es cultura, la anticultura judicial colombiana, que se mide por el número de páginas y no por el contenido, no por lo que vaya uno a saber entonces cuál es la doctrina de la Corte en una determinada materia. En la página 70 dice una cosa, en la 17 ha dicho otra, y en la 180 otra distinta, y entonces vaya uno, oriéntese. No, aquí hay que hacer, yo no sé, seguramente Sergio, a usted le habrá ocurrido, no sé, a nuestros oyentes que son abogados, si les haya ocurrido, pero a mí sí, en algunas sentencias que tengo que leer por mi ejercicio como docente o por mi ejercicio como periodista, como asesor, muchas veces tengo que hacer croquis, tengo que hacer mapas mentales, llaman, ¿sí? Sí. Mapas para poderme ubicar, porque sí, al final de la sentencia es altamente probable que diga cómo fue. O yo me estoy equivocando en mi parecer, o aquí están equivocados. Y la única forma es esa, creando un esquema, un croquis, un mapa conceptual prácticamente de lo que estoy viendo para poder al final tener claridad frente a lo que vi. Porque de verdad, tantas páginas lo abruman a uno. En una obra usted tiene el hilo porque es una historia contada de manera ordenada, pero en esta es el copy-paste de lo que fue la demanda, de lo que fue la primera instancia, la segunda instancia, de lo que ha sido la casación, de lo que ha dicho la Corte, de lo que ha dicho la otra Corte, de lo que ha dicho la Corte Interamericana. ¡Wow! O sea, usted termina que dice, ¿y aquí de dónde? Recuerdo una sentencia de uno de los procesos más sonados que hubo en Colombia en su tiempo. Yo era abogado del IDEMA y mi contraparte era el doctor Carlos Holguín, abogado del Citibank. Ya estábamos esperando una sentencia sobre un tema trascendental. El ponente, cuyo nombre me reservo porque
bueno, no está con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? El ponente se demoró, y era que no entendía. Le llevábamos jurisprudencia, le llevábamos libros para que leyera. Era un tema de crédito documentario, de lo que los magistrados del Consejo de Estado pues no tenían la menor idea. Escribió 250 páginas. ¿Sabe cuál fue el resultado final? ¿Quién ganó? No somos competentes. Y habían pasado años. Como hoy tenemos la noticia de una sentencia importantísima de la Corte Suprema de Justicia en el caso de una propiedad por allá en Cartagena, en las islas, 12 años después. ¿Eso es justicia? ¿Eso sirve para algo? ¿Una justicia lenta, inoportuna, es justicia? La justicia tiene que ser la realidad jurídica del caso concreto, inmediata, de unos días, de unas semanas, de unos meses, cuando más. 12 años. Y eso es lo que se demora un ordinario. Por ahí hay un chiste en Colombia de Mar que es muy cierto, yo no sé si ahora se mantenga, que la vida probable útil de un abogado es de 2 ordinarios. Sí, se mantiene, claro que se mantiene. Le alcanza la vida a usted para 2 ordinarios. Lo primero que usted tiene que decirle a sus estudiantes de cualquier área del derecho es: lo que le estoy enseñando hoy, por favor, recíbalo, como en el derecho civil, con beneficio de inventario, porque usted tendrá la obligación moral y pedagógica de estarse enterando todos los días de los avances de la jurisprudencia, de las normas, porque pues como en este país se producen más o menos perfectamente 600 leyes en un semestre, pues usted tiene que estar pendiente de esas 600 leyes. Un pasito para atrás, 2 pasitos para adelante, una norma que dice, otra que contradice, es sencillamente un laberinto. El laberinto de Dédalo es una bobada. A uno lo sueltan en ese mare magnum de sentencias. ¿Qué tal las de la Corte Constitucional, por Dios? Ninguna vale un ardite. En materia de jurisprudencia, de fondo, de academia, de pensamiento constitucional, no vale nada. Pero vaya, oriéntese entre las cosas que dicen. A ver usted qué conclusión saca. Las hemos padecido, doctor Fernando, y hemos hecho un trabajo muy interesante desde 1991, leyendo sentencias de la Corte Constitucional a sentencias de la actualidad, y vemos cómo el nivel de escritura, el nivel de explicación, de brevedad en los argumentos ha cambiado al punto que lo que tenemos hoy son muchas páginas mal escritas y sin fondo. En tantas veces. Incompetentes, pero amigas del presidente, e intrigaron para que las nombraran magistrados o magistradas, y ahí están los resultados. Deplorable. Confunde y reinarás, ¿no? Deplorable el nivel de la jurisprudencia colombiana en sus más altas expresiones. Y como pues de lo que viene debajo depende de lo que está encima, entonces, y ahora pues que no hay Consejo Superior de la Judicatura, sino otro consejo, ahora se llama comisión disciplinaria. Comisión disciplinaria, bueno, sí señor. Comisión disciplinaria que no tiene cómo posesionar, pues ya se posesionó, ¿no? Se posesionó, pero no tienen reglamento para operar. Ni reglamento y creo que ni oficina. Oficinas para los magistrados, pero entendemos que para sus auxiliares y demás personal no. Para los magistrados ya las encontraron, ya tienen dónde sentarse. Ellos iban a estar en oficina al lado de los otros magistrados, claro. Bueno. De esos 100 y tantos, puedan ser como 102, 103 magistrados en Colombia. Bueno, el país del mundo que tenga más magistrados, los de los Estados Unidos son ¿cuántos? 7. Los magistrados de la Corte ciento tantos magistrados. ¿Cuánto vale eso? Una reforma tributaria al mes. Porque ese es otro temita, Ademar. Ese es pues otro por si temita. acaso, ¿no? Se están quejando de los sueldos de los congresistas. Lo que la gente no sabe es que de esos sueldos de los congresistas dependen los sueldos de los magistrados de las altas cortes, de los procuradores delegados, de los contralores delegados, de los fiscales delegados. Todo eso son centenares. Y calladitos la boca, no se habla sino del sueldo del congresista. Una injusticia, me parece, ¿no? Hable de una vez. Injusticia absoluta, porque además, doctor Fernando, lo que pasa es que no le han permitido que llegue a ese punto. Pero ¿qué pasará el día que por fin cuaje en el Congreso de la República? Porque aquí empieza a sonar la campana de modificación. ¿Bajar los sueldos de los congresistas cuándo? Cuando estamos en época preelectoral.
y muchos le creen a ciertos partidos que se dicen anticorrupción, ¿verdad? Y votan, a este partido sí nos representa porque le va a bajar el sueldo a los congresistas. Lo que desconoce esa gente es que personajes como la hoy alcaldesa, que estuvo unos periodos en el Congreso de la República, jamás se le ocurrió bajar el sueldo a los congresistas cuando ya fue congresista. Cuando fue de salida, propuso una reforma que era parte de esa que llamaban ley anticorrupción o leyes anticorrupción, donde se proponía eso, pero cuando ya lo fue, ahí sí no se proponía. Hombre, ¿cómo engañan a la gente? Ya vamos a ver con cuántas otras ideas saldrán nuestros legisladores para poderse reelegir. Bueno, un discurso de reelección no se le niega a nadie, y una promesa no se le niega a nadie, y una basura política no se le niega a nadie, porque no hay crítica, porque no hay examen de las cosas. Y entonces cuando se critica, la gente dice, no, qué persona tan negativa, pero por favor, no es que uno sea negativo, es que asume las cosas como son y las dice como son y tiene esperanzas de que eso cambie. Y aquí hay estudiosos de derecho importantísimos, juristas de primera magnitud, pero vaya pues compitan con los lagartos. Pues muy difícil. Lo único que nos queda, doctor Fernando, es, y ellos saben que es así, que haya muy buenos magistrados auxiliares para que enderecen eso. ¿Y de dónde salen los magistrados auxiliares? Pues sí, de la elección del magistrado titular. Sí. Pero de verdad, yo he tenido la fortuna de conocer a algunos magistrados auxiliares de la Corte Constitucional y de verdad que qué orgullo. Alguno de ellos fue profesor mío y uno de ellos es defensor del pueblo. Bueno, gente muy valiosa, que lamentablemente, pues seguramente nunca llegará a magistrado de la Corte Constitucional porque le falta ese tonito de gran político intrigante entre los partidos para que lo elijan. De amiguito del presidente, como los amiguitos de Santos que él hizo nombrar en la Corte Constitucional. Ahí no había nada, ahí no había fondo, ahí no había estudios, ahí no había carácter de magistrado. Es que eran amiguitos de Santos y le iban a votar los proyectos en favor de la paz. Hombre, ¿qué más mérito que ese? Por favor. Bueno, pero estábamos hablando de cultura y como que nos pasamos a comentarios sin... No, pero bueno, política, cultura, comentarios, todo esto es cultura. No, la cultura política, la cultura judicial... los emanuenses. Les tengo un buen chiste en Colombia. Les tengo un buen chiste para que si quieren ustedes podamos pasar a historia. Petro dice que su programa económico coincide absolutamente con las propuestas de la Colombia humana. Pues que Dios tenga su mano a Estados Unidos, si eso es así. Pero hombre, pero ¿cuál propuesta? No, pues ninguna. Yo no entiendo. Por eso mismo, ninguna. Petro hablando de economía. Ay, Dios mío bendito. Bueno, en fin, los temas económicos se manejan así. Y cuando aparece una persona estudiosa, capaz, inteligente, como los que nosotros traemos aquí, el país tiene grandes economistas, grandes estudiosos, maravillosos. Muchos están en ANIF, otros están en la academia de primer nivel. Pero hay que ver pues lo que finalmente aparece por ahí criticando la economía. Petro, Virgen Santa. Bueno, entonces era la cultura, ¿no es cierto? Y la anticultura, 8 de la mañana, 56 minutos. Esta es